Muy buenos días, bienvenido a la primera entrevista del programa de Vistiendo al Cáncer. Este es un programa dedicado para la población general, médicos y estudiantes, sobre la lucha de esta enfermedad. Como sabemos, esta enfermedad se vence en equipo. Hoy estamos acompañados de la señorita Gloria. Mucho gusto, gracias por estar presente. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios estamos bien. Coméntenos cómo llegó a enterarse de este programa. Por la doctora Keila, ella es doctora de anestesióloga en el oncológico. Ella fue la que me agarró y me dijo que si podía venir a una entrevista y le dije que sí. Ya. ¿Será que nos podría comentar un poco más de usted si no es mucha molestia, no? Sí, bueno, ¿qué quiere saber? No sé, su edad, tiene familia, hijos. Tengo 46 años, soy mamá de 3 niños, soy estilista. ¿Dos varoncitos? No, una nena, la mayor, y 2 varoncitos, los últimos. Me comentaba que es estilista también. Sí, soy estilista. ¿De maquillaje o solo pelo? Todo. Todo. En general, sí. Ah, entonces me va a arreglar después. El nuevo look. Sí. Ya. Coméntenos cómo llegó a su diagnóstico, cuáles fueron sus síntomas. Síntomas fueron, empezó en el 2023. Ya. Empecé por un sangrado abundante, pero no tenía dolor, no tenía nada. Me hice un Papá Nicolau y me hicieron una colposcopía y me dijeron que tenía un mioma en el cuello uterino. Wow. Un mioma que quería el doctor sacarme la matriz porque el mioma se alimenta de cáncer y iba a tener frecuentemente las hemorragias. Uh-huh. Entonces me hicieron un chequeo y me iban a hacer una biopsia. Yeah. Y con un tratamiento que me dio el doctor de hormonas, me iban a hacer una biopsia. Cuando quisieron hacerme la biopsia desapareció el mioma. No había mioma, entonces estuve casi así unos 3 meses. Ya no me venía hemorragia, nada, ni no me venía periodo abundante. ¿Usted era regular? Siempre tuve un periodo no abundante, pero era... No era. Sí. Y después, en noviembre del 2003, fue que me vino ya en el mes 4 veces, me vino como hemorragia. Sangrado abundante, y ya fue el último día que me vino ese sangrado abundante y ya no me paraba, o sea, eliminaba la sangre como un grifo abierto. Uh-huh. Me llevaron al médico, mi hermana me llevó al médico y ahí pensaron que yo estaba embarazada y le dije que no. De ahí la doctora me dice, bueno, hay que hacerle análisis de sangre para ver que no sea un embarazo. Uh-huh. Y me hicieron, salió negativo y no podían ver más o menos por qué era. Me llevaron al hospital, al japonés, uh-huh, y ahí la ginecóloga me examinó todo, me cauterizaron los sangrados, me hicieron un punto, yeah, porque tenía la hemorragia venía por una venita, sí. Una venita. Una vena que se reventó. Uh-huh. Y me cauterizaron y ahí fue que tocaron el mioma. El mioma medía 1 milímetro y se hizo de 9 centímetros. Wow. Y después me querían sacar la matriz porque no me paraba el sangrado, me pusieron sangre y no me paraba, vieron todo lo que me había hecho antes y me decían que estaba todo bien, que era el mioma que me estaba afectando y querían saber el por qué. Uh-huh. ¿Usted antes tenía consulta con ginecólogo normal? Sí, sí, no cada 6 meses, pero una vez al año, sí. Y después un doctor me quisieron operar en 2 ocasiones, me tenía preparada para entrar al quirófano y no pude porque llegaron otros pacientes con emergencia. Me sacaron hasta que llegó un doctor y dice, yo no la voy a meter a quirófano porque es raro el sangrado que tiene.
Entonces quiero hacerle otras pruebas más para ver por qué es el sangrado. Entonces otra vez me examinó, me sacaron una prueba y en la noche fue que pidió hablar con mi hermana y mi hija. Y llegó mi hermana, llegó mi hija, le dije que quería el doctor hablar con ellos y ya bueno, estaban entre esos, no supe qué fue lo que pasó al principio, ya fue que por un mensaje yo me enteré, entró un mensaje al teléfono diciendo que sí, que dio positivo al cáncer que yo tenía. O sea, el doctor le habló a su hija. El doctor habló con mi hija y con mi hermana, pero una amiga, como mi hermana habló, entonces a unas amigas para poder llevarme al oncológico, entonces ahí fue que llegó un mensaje y yo me enteré por el mensaje que tenía ¿Cuál cáncer. fue su primera reacción a saber y enterarse de esa manera su diagnóstico? Entré en shock, no la podía creer, quería que todo sea un sueño, quería que sea todo mentira, porque relación de cáncer a muerte era lo único que Claro, pensaba, es digamos, ¿no? Que uno piensa. Es un diagnóstico que nadie está preparado. Es una enfermedad que no discrimina ni chico ni grande ni nada. Lo primero que me puse a pensar fue, ¿por qué a mí? Porque a mí, bueno, tratar de llevarme al oncológico, tenía la esperanza de que hasta que no salga una biopsia, que no sea cáncer. ¿Y cómo se lo comunicó a su hijo? Cuando me trasladaron al oncológico, me revisaron, me pidieron estudios. Ya tenía el papel donde decía que sí era cáncer, que habían células cancerígenas. Ese día me dieron de alta y ya yo hablé con mis hijos, los junté a los tres y bueno, mi hija ya sabía, a los dos más chicos. Llegué a la casa y les dije que los doctores me habían encontrado cáncer, que bueno, lloramos, pero era algo como que, no sé, mientras no haya la biopsia, no podía confirmar que era, ¿no? Entonces ya más o menos ya eso fue lo que les dije a mis hijos, que íbamos a esperar la biopsia para saber qué más, porque yo tampoco sabía, digamos, ¿no? Después de la biopsia, ¿le mencionaron de qué grado era? Cuando me entregaron a los 20 días la biopsia, fui al médico y ya el doctor me dijo, señora, sí es cáncer, está en etapa 3, es cáncer de cervix, etapa 3, A, B, no me acuerdo cómo era más o menos el diagnóstico, pero sé que era etapa 3. Y me dijo que tenía que prepararme porque tendría que yo empezar a hacer unos nuevos estudios para ver dónde está ubicado, en qué lugar, cómo está, y para poder empezar el tratamiento, ¿no? Con quimioterapia. ¿Le internaron usted en el oncológico? ¿No tuvo ninguna internación? No, solamente cuando tuve los sangrados me internaron, pero me pasaron al oncológico y me dieron el alta porque ya me habían puesto sangre, me habían parado, me habían cauterizado los vasos. Sí, ¿no? Eso. Sí. Y ya tenía que estar en mi casa sin hacer nada, sin hacer peso, para que no vuelva el sangrado. Gracias a Dios no, desde ahí no volvió. El estudio y los laboratorios que se realizó, ¿lo pagó usted, sus familiares o tuvo ayuda del Estado? Al principio pagamos todo. Hacíamos kermés, hacíamos comidas para vender porque necesitábamos los resultados rápido, y los turnos en el oncológico estaban un poco alejados. Entonces todo se pagó la biopsia, se pagó tomografía, se pagó resonancia, se pagó todo lo que me pidieron, análisis de sangre, todo. Al principio sí. Entonces no tuvo ayuda. Al principio no, hasta que ya la doctora vio todos los resultados y me
dio fechas para la primer quimioterapia, que ahí ya no pagué nada, porque la quimioterapia me la dieron en el oncológico y no pagué ni medicamentos ni nada, todo me lo dieron ahí. ¿Su primer tratamiento fue natural o era solo clínico? No, solo al principio, o sea, el tratamiento de la quimioterapia fue obviamente en el hospital, ¿no? Pero natural me ofrecían que tome esto, que tome lo otro, tienes que tomar esto, otro. Y hay personas que dicen el tratamiento, no hagas quimioterapia, porque hay muchas personas que me decían que no haga quimioterapia, que la quimioterapia me iban a matar y todo eso, que se iba a expandir el cáncer. Y hubo personas que me decían que no, que haga y que también tome los remedios naturales, que me ayude, pero siempre o sea, no dejando el tratamiento. Claro. Coméntenos más a detalle cuál fue el tratamiento que les recomendó el ginecólogo oncólogo. La quimioterapia. De ahí la doctora me dijo que me tenían que irradiar, que iba a hacer radioterapia también, y me pasó con el médico de la radioterapia, y entonces fui, saqué el turno, mientras me hicieron las primeras 3 quimioterapias cada 21 días, estaba esperando para empezar la radioterapia. Cuando el doctor ya me dio fecha para la radioterapia, me hicieron 25 radioterapias más y las 5 quimioterapias más una vez por semana, ya no 21 días. Wow. ¿Cómo se sintió al ver esos cambios se podría decir, en su aspecto de usted en todo el tratamiento de la quimioterapia? Porque he escuchado que la persona se le cae el cabello. Sí, eso fue lo que me dijo la doctora. En la primera quimioterapia me dijo que si quería recibir ayuda psicológica. No quise, porque ella me dijo que se me va a caer el cabello. Hay personas que se les cae el cabello, hay otras que no se les cae, pero es porque a veces le dan los remedios más fuertes. Las quimioterapias son o más fuertes o son un poco menos fuertes, por eso no a todos se le cae. Y a mí me estaba dando un tratamiento fuerte. Por eso es que me dijo que me prepare, que se me iba a caer el cabello, que iba a tener en mi cuerpo, no podía hacerme herida, no podía hacer cosas normales de mi vida, ¿no? Tenía que empezar con dieta, tenía que comer lo necesario, no grasoso, nada de comida chatarra, las gaseosas, los dulces. O sea, me mandó con la nutricionista, que la nutricionista ya me hizo como un plan alimenticio, nada crudo, las frutas hacerme en compotas, no podía comer nada crudo, nada. ¿Eso usted se lo preparaba, lo ayudaba a su familia? Sí, lo preparaba mi hermana, lo preparaba, hasta me sentía un poco inútil que terminé preparándome yo también mis cosas, ¿no? Porque no voy a estar en la cama y no voy a empezar a hacer mis cosas, me sentía un poco inútil. ¿No podría comentar cuál fue el momento más difícil que ha pasado por todo este proceso? La radiación. Sí, la quimioterapia, y en mi persona, en mi cuerpo, fue cuando empezó a caerse el cabello. Fue como que me dolió más que me digan, tiene cáncer. Cuando empezó a cambiar mi vida, entraba, me bañaba, me veía, mi cara no era la misma, mi semblante no era el mismo. Me agarraba un mechoncito del cabello, hacerlo así, se me quedaba en la mano, o sea, fue algo traumático, fue doloroso. Me comentó que le ofrecieron ayuda psicológica y usted no quiso, y en ese momento usted no llegó a pensar si necesitaba ayuda. Sí, pero me aferré a Dios y Dios para mí era mi psicólogo, mi oncólogo, mi doctor, mi todo.
y no quería, no sé el por qué, pero no quería ir donde una psicóloga. No, yo quería enfrentar mi propia experiencia. Estaba con mis hijos, estaba con mis hermanos, como que si voy al psicólogo, o sea, no quería un psicólogo, quería estacionarme en lo que me estaba pasando, quería estar ahí porque cuando primero entré en shock, o sea, era algo que no la creía, era algo que me dicen cáncer, se relaciona al muerto cáncer, o sea, peor, ya uno va descubriendo qué tipo de cáncer hay. El cáncer es cáncer, Claro, pero en grados de cáncer. y en diferentes Y tipos de órganos. exactamente, entonces fue algo que dije, la lucha la tengo que hacer y estaba mi familia que me apoyó siempre y agradezco mucho que mi familia me ha apoyado. Estaban mis hijos. Hubo un momento de pánico, de dolor, cuando no podía, me dolía el cuerpo, me dolía todo, me dolía el alma, no podía valerme por mí misma, no podía ni caminar, no podía cuando estaba por terminar la radioterapia. ¿Alguna vez pensó usted en desistir Sí, y decir no lo voy a lograr? sí. Cuando cuando entré a la radioterapia, el doctor me dijo cómo iba a ser. El doctor me dijo cómo iba a ser, qué iba a pasar con mi cuerpo, qué es lo que me iban a irradiar. Cuando empecé la primer radioterapia y en la primer quimioterapia, o sea, iba tranquila, pero ya fue las últimas radioterapias. Las últimas radioterapias fueron ya para mí que ya yo no quería volver. ¿Por qué no Me, quería volver? me sentía muy mal. Ya no tenía fuerza, ya sentía que me iba a morir, no podía ni alzar un vaso, no podía tomar agua, no podía pararme. Sentía mi cuerpo que no lo tenía. Hubieron días que yo llamaba y decía, no, ¿qué pasa si no iba? Y no quería ir y me decía la doctora, tranquila, usted si no puede venir ahora, gracias, no puede venir ahora, no venga, pero venga mañana, no lo deje. Y me ponía a llorar porque no consentía ni el agua, no reaccionaba. Ahí fue donde dije, ya no quiero más, ya no quería que me haga más. No tenía dolor, no tenía un dolor así de dolor, era la fuerza, no tenía, me sentía Se podría decir que era como un dolor emocional. algo así, como que me vino una como depresión de la radiación. Como una depresión de que yo entraba y le pedía a Dios que sea Él el que me sane, que sea Él el que sus manos me sanen. Era, era como, era como que ya no quería y tenía miedo. Y una señora ahí en el oncológico me dice, ¿usted tiene fe? Me dice, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. Entonces usted no tiene fe, me dice, porque si usted tiene fe, usted tiene que saber que Dios la está sanando. Y ese día me puse a pensar y me puse a pensar que había otra gente peor que yo ahí, con sus heridas y toda mal, que ya andaban en silla de ruedas o con muletas, o no tenían una pierna o no tenían nada. Y dije, yo sí, yo tengo todo, mi cuerpo está intacto, porque no voy a seguir luchando. Pero yo lo veía a mis hijos y yo decía, tengo que hacerlo por mis hijos. Mis hijos no tienen por qué sufrir lo que yo estoy sufriendo. Ellos son jóvenes, tienen un futuro, tienen una vida. Y
verme yo aquí, debería darles un ejemplo de seguir luchando, de seguir afrontando lo que me pueda pasar. Si lo hice, iba en contra de mi voluntad, en contra de mi cuerpo, en contra de mi alma, iba y seguí hasta el final. Habían días que no iba porque no podía. Después, al otro día me levantaba y tenía que levantarme y con la mente y Dios en mi vida, anda gloria, levántate y anda, me iba. Y llegaba al oncológico y a veces me ponía a llorar y me decían tranquila, esté tranquila, me daban una pastilla para que me tranquilice o me daban agua, las licenciadas muy buenas conmigo, los doctores, la verdad que yo sentí mi familia también ahí porque me abrazaban, los radiólogos me abrazaban y me decían, Gloria, tranquila, usted tranquila, me decían, y agarraban, ya me llevaban y me ponían, porque había días que yo iba sola, porque a veces no le daban permiso en su trabajo a mí y a mi hija, o también porque todos tienen su vida. Claro. Y había días que iba sola. Y a ellos me agarraban, viniste sola, yo sí, ay, me iba en un taxi, me dejaba ahí, me volvía en un taxi a mi casa. Y no podía, pero tenía que superarlo, tenía ¿Qué que decían poderlo. sus hijos cuando usted decía no lo voy a lograr o no puedo, no tengo fuerza? Me trataban. Me trataban, me decían que yo no tenía que darme por vencida, que tenía que seguir, que yo me veía bonita, que me veía bien, no tenía un pelo, pero me veía bonita. No tenía nada, pero No, me pero veía sí es bonita. bonita. Sí, gracias. Y me daban fuerza, me daban fuerza porque a veces uno necesita que la traten a uno o que la reprendan o algo para poder quedar, porque el dolor de saber que hay algo en el cuerpo y no poder a veces hacer nada duele. Después le pedí a Dios que me saque todo lo malo, que tenía en mí me lo saque y que me ayude a, a salir adelante. Después de tanto pedirle a Dios, eso ya es como que ya lo tomé como si haya sido una bacteria en mi cuerpo. Y si es una bacteria más, es parte de mi cuerpo. Y le agradecí. Ya después mis rezos, mis oraciones no eran un por qué me pasó a mí o por qué me castigó Dios a mí, sino ya fue un gracias a Dios por la enfermedad que tuve. Gracias al cáncer para sentirme valorada, para yo valorarme, para yo sentirme que valgo, para yo sentirme como fue un estilo de llamada de atención, Claro. para pensar más en mí y agradecer por lo bueno y lo malo que me pasó en mi vida para poder salir adelante. Y ahí fue donde como que fue un empujoncito, un arranque donde seguí, terminé y aquí sigo. En ese proceso de saber que estaba, es su diagnóstico, saber su diagnóstico, ¿alguna vez se alejaron, alguna amiga, su novio, su esposo? Siempre hay personas que se alejan y hay otras personas que se quedan. Personas que a veces se alejan porque no se sienten capaces de, de cómo apoyar, de cómo ayudar. Y no solamente en lo económico, porque hay personas que en lo económico se te alejan, porque dicen, ay, esta va a necesitar plata o qué sé yo, no sé. Pero no necesita uno plata, necesita una compañía, un buen deseo, un hola Gloria, ¿cómo amaneciste? O hay personas que piensan, ay, no, mejor no me apego porque esta me va a pedir plata o la voy a ver así, me da vergüenza, voy a tener que darle. O sea, no, es todo lo contrario, no necesitamos eso, necesitamos afecto, necesitamos un apoyo moral, ya más que lo económico, porque para lo económico aquí hay mucha ayuda,
hay mucha ayuda, se puede hacer una kermés, se puede hacer una rifa, se puede hacer algo, pero la persona que uno menos espera es la que más está, Sí, eso es verdad. es la que más está. Y gracias a Dios tuve apoyo de la mayoría de gente que me quiso, estuvo, y las personas que yo siempre quise también estuvieron. Qué bien. Bueno, eso sí, hay. Es como lo del plan. Si te quieren, te queda en la salud y en la enfermedad, ¿no? Sí, es algo es una palabra que realmente tiene valor y tiene sentido. Coméntenos, ¿usted tenía amigas que también tenían esta enfermedad, No, no? en mi entorno ni en la familia nadie, no. Pero conocía personas del oncológico. En el oncológico conocí, gente que estaba con la enfermedad y gente que la superó, otra gente que sigue luchando y hay gente que ya no está. ¿Cómo se siente al tener esa pérdida de esas amigas que realmente hizo en ese lugar? Se siente un vacío porque todas hacemos un propósito de luchar, el luchar para poder estar, vivir y estar sana, pero Dios sabe lo que hace porque de estar bien, de estar tan bien, o sea, hay un día que la persona no está y uno se pregunta qué le pasó y lamentablemente no es que el cáncer se las haya llevado, sino que puede ser que tengan enfermedades de base y esa enfermedad sea la responsable de la pérdida de la persona que Sí, ya conoce. tiene mucha razón. Y a veces no ni siquiera es el cáncer el que lo mata a uno, a veces también digo yo, ¿no? La depresión que uno llega a tener por saber y asustarse de la enfermedad. Hay personas que ya les dicen que tú tienes cáncer y tienes que hacer el tratamiento y les da un infarto. Y otras que se deprimen y se encierran en su depresión, que también ahí es donde el cáncer empieza a hacer su trabajo. Sí, tiene mucha razón. ¿Qué le diría a Gloria cuando empezó todo este proceso de tanto diagnóstico como tratamiento? Me diría que gracias por lo bueno y lo malo que me pasó y gracias a todo lo que me pasó soy más fuerte, amo más la vida, me quiero, me acepto como soy, me respeto y de adiós. Y adiós, gracias por darme un nuevo nacimiento, porque es volver a nacer. Es volver a nacer y es volver a tener una nueva vida. Sí. ¿Qué alguna vez tuvo algún problema o tuvo alguna mala experiencia con algún médico durante ese proceso de saber su diagnóstico? Sí, al principio el doctor que me tocó, el ginecólogo, era un poco más torpe, en hablar conmigo. Todas las personas que conocí yo en el oncológico, excepto 2 o 3 personas que paraban aburridas, o sea, el doctor me decía que está todo igual, mientras otro doctor me decía que sí ha bajado el tumor de tamaño. Este doctor me decía que solo Dios sabe si me iba a sanar, porque en sus manos de él no estaba, así me dijo una vez. Wow. Y que solo él iba a saber, o sea, señora, yo no puedo decirle qué va a pasar con usted, así me lo dijo. Yo no
puedo saber qué va a pasar con usted. Puede ser que usted siga, como puede ser que se sane, como puede ser que no. Eso es algo que yo no está en mis manos. Entonces yo agarré y le dije, pero por lo menos algo suave debería haberme dicho. ¿Y qué quiere? ¿Que le mienta o que le sea franco? No, pero hábleme más suave, le dije. Eso fue lo que me dijo. Dios mío. Pero antes de pelearme con el doctor decidí cambiarme de doctor. Y con la doctora que está Hay un actualmente, ángel, un amor, la verdad que un amor sabe tratar a la persona, sabe decir, no me miente, pero sabe decirlo para que uno no se ponga mal, sabe hablar, tiene más psicología humana que el otro doctor y me cambié. ¿qué le diría a esos médicos que no tienen esa empatía con los pacientes, que, como decir, ponete en los zapatos y que te respeten? Bueno, yo en esa parte respeto porque no todas las personas somos iguales, no todas nos parecemos, pero si pudieran hacer el esfuerzo o el poco esfuerzo para que un paciente no se vaya más destruido de lo que está, pues que lo hagan, que cambien un poquito, que sean más humanos. Antes de ser un médico y especializarse o querer estar siendo el mejor médico, no solamente el mejor médico por operaciones o por curaciones o por las cosas, sino también por por ser humano. Sí, no he tenido mala experiencia, pero más que seguro, y muy buen consejo para los médicos y estudiantes que están ahorita. ¿Nos podría comentar qué le diría también a esas personas que han pensado en rendirse, en no seguir con su tratamiento? Que sigan adelante, que yo sé que cuesta, yo sé que decirle seguir, está de pie o no te va a doler, yo sé que es mentira porque en sí la enfermedad no duele, pero las cosas que vienen después, los efectos secundarios de cada tratamiento son feos, no son bonitos. Duele las articulaciones, duele todo, todo. Es como si un tren le caiga sobre uno y estén posturándolo de a poquito, lo sé, porque lo viví. Pero hay que seguir por las personas que nos rodean, por la gente que nos quiere, por la gente que quiere vernos bien. Tenemos que seguir, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, porque obviamente que ya no somos iguales, no somos igual que una persona sana. Quizás hay personas que sufren un poquito más porque tienen alguna enfermedad de base y por ahí están pasando la peor que yo. Y entonces yo agradezco a Dios que no tuve ninguna enfermedad de base, no fui operada de nada nunca. Mis hijos los tuve normales igual, no, o sea, no tengo nada, solo tenía ese pequeño tumor. Que sigan. ¿Qué le diría a esos médicos, si se puede dirigir a la cámara, por favor? ¿Qué le diría a esos médicos que la trataron con empatía y la apoyaron en esos momentos difíciles? Que sigan así y agradecerles porque no solo a mí, sino hay mucha gente que va a diario y también los pacientes, hay pacientes que son un poquito difíciles y tenerle paciencia porque es una enfermedad que necesitamos amor, necesitamos cariño, necesitamos mucha paciencia para poder que ellos nos puedan curar a nosotros, ¿no? Claro. Porque si las manos de Dios son las que las hacen a los médicos, entonces ellos son son una personita que nos manda a Dios para curarnos. Entonces, tener un poquito de paciencia porque hay personas, gracias a Dios, a mí no me dolió, pero hay otras personas que tienen dolor y el dolor no se
compara con cualquier otro dolor de una uña que se golpee o de un zapato que le apriete o de algo o de alguna ropa apretada. El dolor es un dolor muy feo. ¿Nos podría comentar qué secuela le dejó el tratamiento, como decir, la quimioterapia? ¿Le dejó alguna secuela? Sí, por ejemplo, a mí me encanta hablar. Si lo había notado. ¿Le gusta cantar? Me gusta cantar, me Seguramente encanta, sí, me encanta cantar, me encanta la música. Como que hay palabras que se me olvidan por ejemplo, alguna palabra insignificante, un gracias, quiero decir gracias y a veces me quedo pensando que tengo que decirle la palabra y no me sale. No es que yo sea tartamuda, sino que ya no tengo esa palabra fluida, sino tengo que pensarla para poder hablarla. Me trabo un poquito, pero cuando terminé el tratamiento estaba peor. Ahora ya como que ha mejorado. Estoy mejorando, pero eso me dijo el doctor que no es conforme va pasando el tiempo voy a ir recuperando. ¿Cómo quedó su familia después de todo esto? Al principio no tan bien, pero ahora todos están contentos porque me ven bien, me ven sana y ahora a echarle más para adelante, ¿no? Porque no tengo que dejar de ir al médico las veces que me necesite el médico, las veces que me dé los turnos el médico para poder ir. Y a nivel económico, no estoy trabajando, no estoy trabajando, me sigue mi familia ayudando. Gracias a Dios estoy bien. Qué bien. Por lo menos hay para comer. Sí, por lo menos sí, hay. ¿Qué le diría a esas mujeres o hombres también, no sabemos quién, le puede afectar cualquier tipo de cáncer, ¿no? A las personas sanas, ¿qué le diría? Y también a las personas que están pasando por este proceso. Las personas sanas que vayan a control, no solamente porque estén enfermos, sino también por un chequeo que puede ser que cualquier cosita o cualquier algo que vea que no puedan saber qué es, que vayan al médico, aunque uno esté sano, porque si hay algo que aparece, pues no va a esperar a que esté en segundo, tercero o cuarto grado para poder saltar o hacer un tratamiento. Hay que estar constantemente en el médico para, si encuentra uno algo, a actuar al momento. Y las personas que están haciendo, pues que no se den por vencida, que ahora la ciencia ya está muy avanzada, que ya hasta vacunas hay para prevenir, hay niños, las madres de las niñas, de los niños, que ahora ya pueden tener vacunas también para el papiloma, sí, exacto. Que los hagan vacunar y que los jóvenes no se disparen, que la vida es una y hay que aprender a vivirla con respeto y con mucha precaución de cualquier contagio o de cualquier enfermedad que uno pueda tener. Y estar siempre en constancia con el doctor. ¿Qué más nos podría preguntar? Decir. Aparte, ¿cómo se sintieron su pareja? ¿La apoyó? Bien, no, sí estaba de novia, justo. Justo estaba de novia. Uno como en la vida sentimental a veces uno dice, bueno, estoy enferma, me va a dejar, no me va a dejar, digamos. Estoy enferma, no sabemos si voy a vivir o no voy a vivir. Pero gracias a Dios tengo una persona que me apoya, tengo una persona que me apoya, que me quiere, que me valora, que me respeta, se quedó conmigo en el momento que supo que yo estaba mal, no me abandonó, al contrario, me apoyó, estaba día y noche conmigo, esperándome, apoyándome. Qué tierno. Sí, gracias a Dios,
gracias a Dios me mandó una persona para que yo pueda decir, sí, no me puedo dejar. Sí, qué bien. Pero bien, se quedó. Sí, está. A pesar de lo difícil, Se está quedó. en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Qué bien. Exactamente. ¿Qué le diría a sus familiares? ¿Qué palabras le daría? Gracias. Hacia la cámara, por favor. Gracias por estar conmigo. Gracias a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, todos. No quiero olvidarme de nadie. Familia lejana, cercana, todos estuvieron conmigo, mis hijos, mi hija, mis dos chiquititos, así que todos, muchísimas gracias por apoyarme, por aguantarme, por estar y no irse, no alejarse. Muchas gracias. No sé si le podría dar un abrazo. Sí. Muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. Ay, gracias a ustedes por invitarme. Y por darnos su testimonio. Sé que es difícil a veces hablar, sí, pero muchas gracias. No, pero es difícil, pero hay que hablar porque hay personas que no quieren hacer tratamiento o hay personas también que les da vergüenza decir que tienen un cáncer y no es vergüenza, no hay nada de vergonzoso decir que tienen o no tienen una enfermedad. Exacto. Y todo lo contrario. Hay que saber qué enfermedad tiene uno para poder estar bien y para poder luchar contra todo. Y para poder apoyarlos también. Sí, también. Con esto culminamos en lo que sería este episodio con su humilde servidora, Catherine Julia Álvarez Áñez, de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede de Santa Cruz. Muchas gracias.